quiero presentarles al conferencista. Es un siervo del Señor, el que el Señor ha elegido para que comunique su palabra hoy. Yo no les voy a hablar de su currículum porque eso no viene al caso. Aquí el que importa es Jesús. Aquí el precioso es Jesús, como nosotros cantábamos. Y Él es que nos va a hablar esta noche, pero a través de Leo Meyer. Lo dejo con ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos y a todas. Qué privilegio poder tener el oído de todos ustedes en esta noche para otra vez compartir la palabra del Señor. Y yo quiero de inmediato arrancar, para fines de aprovechar el tiempo, acerca de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Como ya ustedes conocen, el tema que vamos a tratar a continuación es el precio de la juventud. Y yo quiero, para arrancar, para iniciar, yo quiero establecer una zapata acerca de lo que vamos a conversar a partir de este momento. De modo que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, salga de aquí con una idea errada acerca de lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que quiero establecer es lo siguiente. La Biblia es muy clara, muy específica, muy precisa en mostrarnos que la salvación en Cristo es por gracia, no por nuestras acciones, no por lo que hacemos, ni siquiera por nuestra obediencia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia son salvos. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo que viene del Señor. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a tratar tiene que ver con la vida de discipulado, la vida en el caminar cristiano. Una vez tú vienes a Cristo, tú comienzas a dar pasos como si fuera un bebé, hasta llegar a la adultez, hacia la madurez espiritual. Y según lo que la palabra de Dios nos muestra, que es allí precisamente donde el Señor nos quiere llevar, utilizando el patrón perfecto que se llama Cristo Jesús, establecido también en la palabra, con su ejemplo en la historia. Pero quiero dejar claro que la salvación es gratis, pero el discipulado tiene un precio. ¿Me siguen? Lo voy a repetir para que estemos totalmente claros. La salvación es gratis. Cristo pagó por la salvación. Hoy es gratis no porque no cuesta, sino porque el costo, el precio de eso fue pagado por Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Y a partir de ahora hablaremos acerca del discipulado, en el cual sí tú y yo estamos, según la palabra de Dios, involucrados al respecto. Quiero introducirles con un poco de historia relacionada a la persecución de los creyentes en el principio de la iglesia. En el libro de los Hechos, la Biblia nos habla acerca de la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo cuando surge. Cristo asciende en el capítulo 1. A partir del capítulo 1 y la mitad de este en adelante, el libro de los Hechos, narrado por el doctor Lucas, nos hace observar cómo fue todo el principio de esta comunidad cristiana a partir de ese momento. Y podemos notar claramente que una vez estos hermanos reciben al Espíritu Santo en el capítulo 2, inician a proliferar el evangelio por donde quiera que se encontraban. Ellos comenzaron a experimentar persecuciones por causa de su fe. Persecución generada por una sociedad que no aceptaba la idea de que existía un solo Dios. Una sociedad que estaba compuesta por romanos en aquella época, como muchos de ustedes conocen, personas que formaban parte del gobierno, que era la parte política, y también los judíos, que eran aquellos que obedecían la ley, pero no creían en la persona del Hijo de Dios. Y obviamente no creían que la persona del Hijo de Dios, el Mesías esperado, era precisamente el Cristo que los apóstoles predicaron. Desde el Pentecostés, narrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el año 30 después de Cristo, hasta el siglo 3 aproximadamente, los cristianos experimentaron muertes, encarcelamientos, estigmatización por parte de aquellos enemigos de la fe cristiana en ese preciso instante. Inicialmente los seguidores del Señor fueron intimidados, luego castigados, maltratados, azotados y finalmente fueron muchos de ellos asesinados
por causa de su fe. Y es ahí donde precisamente el libro de los Hechos, en el capítulo 6 y 7, nos habla acerca de lo que se conoce como el primer mártir cristiano, el primer hombre que dio su vida por causa de Cristo. Y yo quisiera invitarles, si han traído sus Biblias, a que me acompañen al capítulo 7 y vamos a leer los versículos 54 al 60, para que podamos ubicarnos en el contexto y tratemos de viajar hacia la imaginación, o viajar en la imaginación hacia ese momento, cuando Esteban estaba frente a sus acusadores en aquel concilio, y de él se dice que sucedieron estas cosas. Fíjense, dice: oyendo estas cosas, Esteban estaba hablando y dando una especie de discurso en todo el capítulo 7 de Hechos a estas personas que eran judíos y estaban alrededor de él acusándole. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estas son las últimas palabras registradas en el libro de los Hechos del hombre que hace historia solo por una causa: por creer en Cristo Jesús como su Salvador. La persecución oficial dada por el gobierno comenzó a partir del año 64 bajo el imperio o la dirección del emperador romano Nerón. Duró 6 días y 7 noches. Oigan esto: Nerón asesinó a 2 millones de cristianos. Ellos fueron quemados en parques públicos, los echaban a perros rabiosos, los metían en un coliseo donde abrían las puertas a los leones, a los tigres y a perros también hambrientos, perros que tenían varios días, quizás semanas, que no comían nada. Les tomaban a los cristianos y los arrojaban a este coliseo, y desde las gradas este hombre, Nerón, les decía desde ya, sentado en su trono: ¿confiesan ustedes que solo hay un Dios, que hay un rey, y ese rey soy yo? ¿Y saben qué hacían los cristianos en esa época? Aún en medio de ese terreno, sabiendo que solo estaban a ley de pocos minutos para perder la vida por causa de su fe, ellos se levantaban y señalaban a Nerón y le decían: solo hay un Dios, bien lo has dicho, solo hay un rey, y su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y Nerón entonces daba la orden, salían los animales, y de repente venía uno de esos tigres y arrebataba al bebé de la madre, le arrancaba la cabeza. Luego venía el otro tigre y se abalanzaba en contra de la esposa, le arrancaba también el cuello y la cabeza, y esta moría de inmediato. Y una vez terminado con ellos, venía el próximo perro hambriento. Los próximos perros venían sobre el esposo, y ese era el final de la historia de esa familia. Pero es increíble cómo la historia registra que estas personas, todos estos cristianos, entregaron sus vidas por la causa de Cristo. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque ellos habían creído y estaban convencidos en un hecho histórico, y en un hecho que está registrado precisamente en el libro de los Hechos, que fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Jóvenes, y eso es lo que les daba esperanza a ellos. Y es precisamente lo que nos debe dar esperanza a ti y a mí en este caminar en el cual tenemos que pagar un precio. Dice la Biblia que las persecuciones posteriormente provocaron que estos cristianos se disiparan, y huyendo de la muerte llegaron a Europa, llegaron a Asia y poblaron todo aquel lugar con el Evangelio de Cristo, hasta que una vez en los años 1500 en adelante llegaron hasta Occidente, y llegó el Evangelio por primera vez a los Estados Unidos,
y luego a toda Latinoamérica. Siglos después, con el emperador Constantino, que quizás alguno de ustedes que ha estudiado teología puede recordar lo que estoy diciendo, después de su famosa conversión al cristianismo, cesa la persecución de los cristianos, a través de la cual por varios siglos después se persiguió a los que o más bien a partir de ahí también no solo cesa la persecución, sino que también se forma lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, que fue una fusión, una especie de fusión entre el paganismo romano y el cristianismo verdadero, que aún el día de hoy persiste. Y siglos después también a raíz o a manos de la Iglesia Católica fueron perseguidos muchos cristianos, fueron asesinados muchos cristianos, denominados por ellos como protestantes, básicamente a partir del 1500, el siglo XVI, básicamente desde la época de líderes, como ellos llamaban líderes protestantes, como Juan Hus, Juan Wycliffe y Martín Lutero, que es uno de los más conocidos del protestantismo, que es como todavía el día de hoy se denomina a aquellos que seguimos la fe de Cristo Jesús. Claro que toda esta persecución, en este pequeño resumen de historia que les hago para establecer esta introducción, había sido profetizado antes por el Señor Jesucristo. Y yo quiero animarles a que me acompañen al libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, y veamos los versículos 18 en adelante. En esta oportunidad está Cristo teniendo su última reunión íntima con los discípulos. Que el libro de Juan relata esta reunión y todo lo que Cristo enseñó en esa reunión y compartió con sus discípulos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del libro de Juan. Y el Señor, al hablar a sus más íntimos discípulos, los 12, noten ustedes cuáles fueron una de sus últimas palabras con relación a la fe cristiana. Versículo 18 dice: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí a ustedes del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado u obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Noten ustedes, y quiero hacer un par de observaciones solo de este pasaje. Cristo dice: el mundo odia al cristiano. Jóvenes, ustedes serán odiados. Bonito mensaje, ¿no? Tremendo mensaje, porque hoy queremos no escuchar esa realidad, queremos escuchar otras cosas que acomodan nuestro oído y que tranquilizan nuestra conciencia. Pero Cristo está diciendo aquí, versículos 18 y 19, a sus discípulos y a aquellos que veníamos detrás de ellos: ustedes serán aborrecidos, ustedes serán odiados. Versículo 19, Jesús da la razón por la que también ellos y nosotros íbamos a ser odiados o aborrecidos por este mundo. Él dice: porque no son del mundo, por eso el mundo los odia. Porque dice la Biblia que una vez venimos a Cristo, formamos parte de lo que la Biblia llama embajadores de Cristo. Ustedes y yo, que estamos en Cristo, por el privilegio de la famosa e increíble gracia de Dios en Cristo Jesús, somos embajadores en nombre de Cristo. El mundo odia a los creyentes porque los creyentes rechazan su filosofía, rechazan sus normas de vida, rechazan sus valores. Y vamos a ir desarrollando estos puntos en la medida en que avancemos para darnos a entender un poquito más amplio. El mundo ama lo suyo, el mundo odia lo que no es suyo, dice Jesús. Versículo 20, y él afirma: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Versículo 21, el mundo nos aborrece porque no conoce al Padre. En el capítulo 16, en los versículos 1 al 4, hay un punto que quiero señalar, y dice Jesús: todo esto les harán por causa de mi nombre.
y él insiste, porque no conocen al que me envió. Jesús hace énfasis en que seremos perseguidos, versículo 2 del capítulo 16, y expulsados e inclusive asesinados. Y él dice, y miren, hay gente que los va a matar a ustedes y va a pensar que al matarlos y al asesinarlos, al perseguirlos, al alcanzarles y al burlarse de ustedes, van a pensar que están haciendo bien para conmigo. Y es lo que ha sucedido en la historia, o lo que sucedió siglos atrás a través de la Iglesia Católica. Estos pasajes hacen referencia a lo que también luego ocurrió en la historia, que fue precisamente lo que hablamos ahora en la introducción. Pero también demuestran estos versos que acabamos de leer de Juan con mucha claridad que aquellos que se han decidido a seguir a Cristo serán odiados, debido a que, número uno, y en esto reitero, rechazan la filosofía, rechazan las normas y rechazan los valores de este mundo. Y Jesús dice, porque no son del mundo, por eso el mundo les aborrece. Los creyentes que verdaderamente siguen a Cristo, cuyas vidas reflejan la santidad y la rectitud que Él requiere en su palabra, el temor a Dios que les hace ser radicales en su manera de pensar, estos son los que son aborrecidos. Porque si tú eres de esos cristianos que anda bien con todo el mundo, si estás bien con todo el mundo, nadie te va a odiar. Si piensas igual que todo el mundo, nadie va a aborrecer tus pensamientos, ni a tu persona. ¿Por qué? Porque caminas en la misma ruta, apoyas sus valores, apoyas su manera de pensar. Pero muchos creyentes, por una u otra razón, han preferido, e insisto, el aplauso de la gente. Han querido estar en paz con todos. Los que hemos estado en esta estación de la vida en algún momento de nuestro caminar cristiano, hemos olvidado que una cosa, no somos de este mundo. Y Cristo insiste, el mundo les aborrecerá. En el capítulo 2, versículos 9 al 11 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hay unas palabras que el Señor envía a través de su ángel y las escribe el apóstol Juan a la iglesia de Esmirna. Y yo quisiera que ustedes escuchen precisamente estas palabras tan impresionantes de las cosas que Cristo declara y donde una vez más hace énfasis, oiga bien, de lo que en el capítulo 15, eso significó varias décadas antes de que sea escrito el libro de Apocalipsis, acerca de la persecución de los creyentes. Él les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y fíjense bien, él dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, lo que vas a sufrir, lo que vas a aguantar, por lo que vas a pasar. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y oigan bien aquí, para que sean probados. Para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Pero él dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Algunos de estos hermanos, posterior a estas palabras, fueron precisamente encarcelados. Y quien movió ese encarcelamiento fue Satanás, por la permisibilidad de Dios. Pero fíjense que él dice, ustedes van a ser encarcelados, muchos de ustedes, para ser probados. Jeremías capítulo 20, versículo 12, dice el profeta, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Oiga bien, jóvenes, Dios concede que sus hijos, a través del sufrimiento, nosotros que somos sus hijos, que produce ser odiados por la sociedad, por lo que acabamos de mencionar hace un momento, seamos sometidos a pruebas. ¿Y saben para qué? Para que nuestro cristianismo, precisamente, sea puesto a prueba. Para que nuestro cristianismo sea puesto a prueba. Miren, jóvenes, es tan fácil dejarnos guiar por la música. Tremendo tiempo de alabanza. Es tan increíble cómo la música, en muchas oportunidades inclusive, nos hace confundir. Y a veces estamos emocionalmente tocados por la música y pensamos que estamos siendo tocados por el Espíritu Santo. Pero aún todavía en nuestras almas
Estamos amarrados y esclavizados al pecado. Y es muy fácil, siempre estarás a mi lado. Siempre estarás a mi lado. Yo lo único que quiero es seguirte, como dice la canción, tremenda canción. Pero jóvenes, yo no sé si ustedes lo han comprobado, yo lo he visto conmigo. Es tan fácil para mí decirle, Señor, yo mi vida daré por ti. Oh Padre, mi vida daré por ti. Es tan fácil. Pero jóvenes, no se trata de provocar emociones. No se trata de provocar señales visibles emocionalmente hablando. Nuestros campamentos y nuestras actividades no deberían ser motorizadas o ni siquiera intencionadas por el hecho de que alguien de los que asistan a ellas sean tocados emocionalmente. Eso es lo menos. Eso no es lo principal. Se trata de fortalecer nuestra fe en el cristianismo que decimos profesar. ¿Tú eres cristiano? Claro que sí, yo soy cristiano en medio de 15 cristianos. Es tan fácil. Aquí todos somos cristianos. Aquí, ahora. En la iglesia todos somos evangélicos. Levanten las manos todos los que aman al Señor. Oh Padre, te amo. No es ahí el asunto. El asunto es cuando salimos a las tinieblas. El desafío está cuando somos confrontados en la universidad. Cuando viene un profesor y nos dice, no creo en la Biblia, no creo en el cristianismo, no creo en Cristo. Es ahí donde nuestra fe es confrontada. Nuestra fe es confrontada cuando estamos en esas reuniones familiares de diciembre, donde se juntan nuestros tíos, nuestros abuelos, el tío que viene de Australia, que lo tenemos 15 años que no lo vemos. Cuando él en medio, el más esperado, porque es el que más maleta trae, ¿no? Con ropa y dinero para la familia. Entonces le toca hablar en medio de la familia y él dice, lo único que yo detesto de esta familia es que muchos de ustedes siguen a Cristo. Es ahí donde nuestro cristianismo es probado. El teólogo Leonard Ravenhill en estos días escuchaba una de sus preocupaciones y fíjense la pregunta que él hace para que nosotros autorreflexionemos al respecto. Él dice, ¿eres lo suficientemente valiente como para orar diciendo, Dios, en este momento crucial de la historia de la humanidad, en estos últimos tiempos tan difíciles donde la moral no existe, sino que los antivalores son los que priman en medio de nuestra generación, en este tiempo lléname con el sufrimiento de Cristo? Él dice, ¿estás dispuesto a eso? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, yo prefiero sufrir por Cristo antes que negociar lo que creo? Si tú te decides a ser un cristiano que vive para Cristo, yo quiero insistir, vas a ser odiado por mucha gente. Odiado por el mundo e inclusive odiado por muchos que van a la iglesia y dicen ser cristianos. Ustedes no se han fijado que hay gente que a veces usted está tratando de acercarse al Señor y de consagrarse un poco y no sé, Dios trata con cada quien de manera personal y dice, bueno, vamos a ver esta película y dice, ay no, yo no quiero ver esa película. Ahí va tú de santurrón, creyéndote la Madre Teresa de Calcuta. Todo lo que tú pretendes, que al final de tu vida te canonicemos. O si tú quieres empezamos ahora mismo, te prendemos velas y te adoramos. ¿No se han topado ustedes con un ejemplo así? Porque hay muchos que no les interesa ser santos. Pero el Señor dice en su palabra, sean santos, porque yo soy santo. Bienaventurados cuando les insulten, bienaventurados cuando los persigan y digan todo género de mal contra ustedes por causa de mí, dijo Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12. La iglesia del primer siglo, jóvenes, como reitero, lo vimos al principio, y también de los primeros siglos, su cristianismo fue sujetado a prueba con la persecución y quiero repetir, con la muerte y con todo ese sufrimiento. Hoy día, si bien es cierto que existen muchos países donde los cristianos son perseguidos, por allá por el África, por allá por la ventana 1040, el Asia, donde muchos cristianos pierden su vida, o como por ejemplo este pastor famoso que está encarcelado en Irán, que todavía está en veremos su muerte. Pero muchos de ellos han sufrido, están sufriendo y van a sufrir la muerte.
En Occidente todavía se nos permite abiertamente hablar acerca de Cristo. Todavía por la condición de católico que es el continente americano, tenemos la facilidad de predicar el evangelio. Tenemos la facilidad y todavía nadie toma una escopeta y nos la pone en la cabeza por solo decir que somos cristianos. Pero la pregunta es, ¿de qué manera se manifiesta en la sociedad actual? ¿De qué manera en Occidente, aquí en América donde nosotros vivimos, en República Dominicana, de qué forma se manifiesta el odio de la sociedad hacia el cristianismo? Y yo quiero darle algunos ejemplos que yo sé que muchos de ustedes viven todavía, han vivido y si no van a vivir. Muchas veces por ser cristianos somos estigmatizados, o sea, somos afrentados, manchados, deshonrados, denigrados, agravados, injuriados, increpados. O sea, somos marcados. Un muchacho que por ser cristiano es marcado como una persona non grata, o sea, una persona no grata en el grupo de amigos. Somos marginados. En el curso, por ejemplo, todos tienen su grupito de amigos, como nosotros decimos a veces, pero dejan a aquella muchacha sola en una esquina porque simple y llanamente dicen, no, yo soy cristiana. Y bueno, ahí viene fulana. No, ya. Fulana es evangélica. Déjala a un lado. Somos burlados. La niña que mientras sus amigos dicen que quieren ser como Don Omar y Daddy Yankee, uno de los videos que usamos en algunas de nuestras actividades, ella dice, miren, yo quiero ser como Cristo. Y por eso ya se gana la burla del resto de sus amigos. El joven que en la universidad es burlado por sus amigos porque ha confesado que no se ha acostado con ninguna muchacha a los 18 años porque quiere esperar el momento crucial, el momento correcto, que es el matrimonio según la Biblia. O aquella muchacha de quienes sus compañeros de trabajo hacen burla también porque rechazó la oferta de su jefe para una salida a un hotel fuera de la ciudad, porque ella dice, de acuerdo a su fe cristiana, que es una insinuación irresponsable de su parte, de parte de su jefe, y eso no agrada al Señor. Somos perseguidos también. Mucha gente espera que fallemos, solo, ¿sabe para qué? Señalarnos. Tildados de locos, porque nos comportamos de manera diferente y hablamos de otros temas, no vulgares, no de doble sentido. Fanáticos porque no seguimos al Licey y al Escogido, seguimos uno. Y ustedes bien saben cuál de los dos equipos es el cristiano, ¿verdad? El Escogido. Los liceístas al final hacemos un llamado al arrepentimiento y nos califican de intolerantes. Y acostúmbrense a esa palabra que se está usando mucho en los medios al referirse a los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque no toleramos lo que está mal de acuerdo a la Biblia y lo proclamamos como recalcitrantes. ¿Y sabe por qué? Porque insistimos en que hay una sola verdad. De mente cerrada, porque no somos open mind y aceptamos la vida de libertinaje que hoy se promueve. El carnaval, en el carnaval, en los programas de televisión, en películas, un montón de películas que se presentan hoy día, de extraterrestres. Algunos le han dicho extraterrestre alguna vez, aparte de Maciel. Creo que he compartido con ustedes esta experiencia. Estaba Maciel estudiando, estábamos en Santiago y ella tenía una práctica. Maciel estudió comunicación social y en la práctica era hacer un cortometraje, todo el curso. Estaban haciendo unas escenas, grabando unas escenas en un apartamento y de repente en un receso de la grabación, pues alguien comienza a decir, no, pero salgamos a beber al final y vámonos para tal sitio que allá en Santiago se utiliza mucho, es un lugar para beber, es compartir entre jóvenes. Y de repente pues están preguntándole a todo el mundo y cuando llegan donde Maciel, ¿y qué te parece, Maciel? Y dice, no, está bien, yo no voy. Y todo el mundo sabe que ella es cristiana, pero igual para señalarla, ¿no? Para encontrar la cámara ahí en caso de que dijera lo contrario. Y ella dice, no, yo no comparto eso. Ustedes vayan. Y una amiga de ella, compañera de clases, de repente delante de todo el mundo dice, pero Maciel, ¿y es que tú eres extraterrestre? Y hubo un silencio sepulcral. Todo el mundo la vio así porque fue un tono muy, muy fuerte. Y de repente yo estoy bien atrás, estaba yo cargando el tramoya, yo era uno de los tramoyas para que no me sacaran, cargando cables. Y desde atrás yo le hice seña y le hice,
jóvenes somos terrestres, extraterrestres. ¿Sabe qué significa eso? Vivimos en el mundo, pero dice la Biblia que no somos de este mundo. Pero todo esto ocurre por defender la verdad con nuestras palabras, con nuestra conducta, nuestras acciones, con nuestro estilo de vida. Y hablando de exponer la verdad, hace un par de semanas estaba leyendo el periódico El País, que tengo la oportunidad de retenerlo. El periódico El País es un periódico, creo que uno de los más populares de España. Y hay un periodista que hizo un artículo acerca de un personaje cristiano, se llama Kirk Cameron, muchos de ustedes lo conocen. Esto fue el 10 de marzo precisamente. Y a mí me llamó mucho la atención este artículo por el odio que manifiesta el corazón de esta persona que escribe en crítica hacia este muchacho. Kirk Cameron, algunos quizás no recuerdan, pero él es conocido en Hollywood por una serie de televisión que fue inaugurado en el año 85. En su época de adolescencia, a sus 17 años él recibió a Cristo y todavía hoy hace películas cristianas. Una de ellas, quizá la más famosa, seguro la vieron todos, A Prueba de Fuego o Fireproof. El protagonista de la película es Kirk Cameron, de quien hablamos. Entonces, en este artículo, este periodista acusa literalmente de intolerante a Kirk solo porque en una entrevista de la semana anterior, en un programa de CNN, él declaró que la homosexualidad es antinatural, perjudicial y destruye principios de la civilización. Y es referido por el escritor como, oigan lo que literalmente escribe este hombre en tono despectivo: un padre cuarentón de seis hijos, cabecilla de la secta ultrarreligiosa The Way of the Master. Eso es un ministerio, no es una secta. Y dueño de unas ideas que cuando menos se pueden calificar de fanáticas. Y este artículo demuestra, en primer lugar, insisto, la ignorancia de la fe cristiana que este ser humano tiene. Y número dos, evidencia el pensamiento posmoderno que caracteriza a la generación que el día de hoy no solo se niega, oigan bien, no solo se niega a a apoyar las verdades de la palabra de Dios, sino que también tilda o califica de fanáticos e intolerantes a todos aquellos que la profesamos. Esa es la realidad de hoy. Esa es la realidad de hoy. Jóvenes, y según la Biblia, será peor mañana. Por eso estamos aquí estudiando ese tema. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, otorga la razón por la que esto sucede. Y yo quisiera que ustedes escucharan estas palabras del Señor. Él dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y saben por qué? Porque sus obras eran malas. Y él dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones o su estilo de vida no sea reprendido. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El apóstol aquí describe o habla de aquellos que no vienen a Cristo, de aquellos que no vienen a la luz, y da la razón por la que no lo hacen. Hay unas maripositas que son llamadas maripositas de noche, que son esas que vienen a veces cuando está lloviendo, que la casa se llena. No sé si le ha pasado a ustedes, pero estas maripositas tienen una particularidad, y es que ellas les gusta estar dando vueltas alrededor de la luz. Pero cuando ellas ponen sus patas en el bombillo, si logran escaparse del bombillo, ¿no? Al experimentar el calor de la luz, ¿saben qué hacen? Huyen. Es lo mismo que sucede cuando un ser humano se pega a la luz que se llama Cristo Jesús. Esa luz consume el pecado. Esa luz provoca pureza en el corazón de los hombres. Y es por esa razón, precisamente porque causa estas cosas, que mucha gente al encontrarse con el calor de la luz prefiere huir y no prefiere acercarse más a esa luz, porque dice: es demasiado caliente. Jóvenes, el día de hoy no hacen falta evidencias para que la gente pueda venir a Cristo. ¿Sabe lo que hace falta? Alguien dijo: es un problema moral, no es un problema intelectual.
No es un problema de que faltan hallazgos, de que la ciencia encuentre unas cuantas cosas allá por donde estaba la cueva de Qumran para que se pueda validar la fe cristiana. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un asunto moral. ¿Y sabe lo que significa en práctica eso? El ser humano no viene a Cristo porque no quiere venir a Cristo. ¿Y sabe por qué no quiere venir a Cristo? Porque aman su pecado. Este hombre de oficina ama irse con su secretaria todos los fines de semana o varias veces al mes. Este muchacho ama drogarse. Esta muchacha ama entregar su cuerpo. Y claro, ellos están esclavizados y necesitan el poder del evangelio que les alcance, de modo que ellos puedan ser liberados del poder del pecado por causa del evangelio de Cristo. Claro está, pero la realidad que se enseña la palabra es precisamente que ellos no quieren venir a Cristo. Y ese mundo del que nosotros hablamos es el que precisamente nos odia. El pastor norteamericano John Piper, en uno de sus posts por el Twitter, escribió estas palabras acerca del evangelio: resistan la ilusión de que el evangelio puede ser hecho popular, porque, y cita un texto de la palabra, ustedes serán odiados por todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo capítulo 10, el Señor dice: miren, yo los envío a ustedes como ovejas. ¿En medio de qué? De ovejas. Sean prudentes como serpientes, sean sencillos como palomas, y cuídense de los hombres, porque los entregarán a los concilios, en sus sinagogas los azotarán y serán aborrecidos. Otra vez Jesús repite y repite y repite lo mismo: por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será será salvo. A continuación quiero resaltar el ejemplo de precisamente este hombre que acabo de mencionar, que se me lenguó la traba. Yo pienso que este es el hombre que más sufrió en todo el Nuevo Testamento, quizás porque la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento, una parte significativa, fueron escritas por él mismo. Saulo de Tarso. Yo quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, y veamos algunos versículos donde el mismo apóstol describe algunas de las cosas que años después, al escribir a estos hermanos que vivían en este país, en esta ciudad Corinto, los corintios, había padecido por causa del nombre de Cristo. Él dice las siguientes palabras: en trabajos, y noten bien, traten de seguirme con todo su corazón, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. He recibido 40 azotes menos uno varias veces. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Y a quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. El apóstol nos muestra aquí, en algunos detalles, el sufrimiento por causa del Señor en una época de su vida. Yo creo que en esta época, en este tiempo, nos hubiéramos sentado a Pablo en la iglesia y le hubiéramos dicho: mira, Pablo, no creemos mucho en eso, pero toma una guagua, toma el pasaje, ve ahí a las Américas, toma una guagua. Fíjate bien que diga Boca Chica, la guagua. Cuando llegue a Boca Chica, dile que te digan dónde está la playa. Entra a la playa, llévate un pantalón corto, y cuando entre a la orilla de la playa, no entre de frente, entra de espalda. Y échate aunque sean 7 o 14 veces de espalda, a ver si la mala suerte se te quita. Porque este hombre, de hecho, cualquiera pensaba que él era un masoquista. A mí me llama la atención que en el libro de los Hechos se relata cómo Pablo, de una manera increíble, entraba a una ciudad, se paraba y predicaba el evangelio. Lo agarraban, le daban 2 o 3 palos, a veces lo dejaban por muerto, y él se levantaba, iba a la siguiente ciudad
y se levantaba en esa ciudad y comenzaba a predicar otra vez el evangelio. ¿Sabe qué hubiera sucedido el día de hoy a cualquiera de nosotros? Si estamos en San Pedro y nos sacan de San Pedro y caemos en Santo Domingo, ¿sabe lo que decimos? Yo no vuelvo a predicar el evangelio. No vuelvo a confiar en Cristo, no vuelvo a confiar en mis convicciones porque estaba predicando, tenía la libertad de enseñar. Yo no entiendo a la sociedad de hoy. Yo les estoy sembrando algo moral, sembrando principios espirituales, y ellos me pagan con persecuciones. Se burlan de mí, me señalan. Yo no vuelvo a predicar acerca de Cristo. Eso hubiera sido cualquiera de nosotros. Pero a este hombre le había sucedido algo en su alma. Algo que oro al Señor, que en esta noche, si no ha llegado a suceder en tu vida, el poder del Espíritu Santo pueda provocar eso que realizó en el corazón de Pablo. Que él estaba tan dispuesto aún a dar su vida por Cristo y a sufrir por Cristo, solo por causa de Cristo. Primera de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo señala un poquito más acerca de lo que él había experimentado y cómo veía su sufrir en Cristo. Jóvenes, fíjense las palabras de Pablo. Él dice: hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero hoy no. Hoy es: descubre el campeón. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres próspero. Mira, oh, yo veo una aurora delante de ti. Veo 500 ángeles alrededor de ti. Pero ¿por qué no nos hablan de lo que dice la Biblia? Y sí es cierto, y yo creo eso. Así como prospera tu alma, mi anhelo es que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero hay una parte de la moneda del evangelio que ha quedado contra la tabla, ha quedado contra la mesa, y no se nos ha querido poner y exponer ante nuestros ojos. Y es por esa razón que muchos de ustedes, es por esa razón que muchos de nosotros, muchos creyentes jóvenes, adolescentes, como dicen las estadísticas aquí en República Dominicana, salen de la iglesia, llegan a la universidad, y desde que se para un profesor de filosofía y les dice: miren, lo único importante en esta vida es filosofar. Olvídese de la religión, olvídese de Cristo. Cristo fue un gurú, fue un hombre que marcó su generación, un tremendo sindicalista, líder político, pero no fue el Hijo de Dios. Cuando alguien les dice eso, ¿saben lo que ocurre con ellos? Su fe se enfría y muchos de ellos se descarrían. ¿Saben por qué? Porque desconocen que ellos tienen que pagar un precio por causa de Cristo, y no están muchas veces dispuestos a pagar ese precio. Pablo dice: hemos llegado a ser el hazme reír de la gente. ¿Cómo es posible que después de hablarles del sufrimiento que iban a tener por su causa, el Señor les dice que tienen una responsabilidad? Hay un pasaje aquí en Mateo capítulo 5, donde Jesús habla acerca de la bienaventuranza, y finalizando el pasaje de las bienaventuranzas, Él les dice: miren, ustedes van a sufrir. E inmediatamente, y continúa eso, el Señor les dice: ustedes son la sal, ustedes son la luz. ¿Cómo es posible que después de Cristo decir eso, Él también se atreve a decirnos que tenemos una responsabilidad? Después de sentarnos y decirnos: mira, Leo, vas a sufrir. Cuando Él acabe de esas palabras, yo estaré destrozado, estaré desanimado, me estaré cuestionando mi fe, me estaré preguntando si vale la pena, si realmente he tomado una buena decisión. Y encima de mi desánimo, Él dice: tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. ¿Quién entiende, jóvenes? ¿Quién puede comprender la mente del Señor? Pero Él lo hacía, ¿saben por qué? Porque Él nos confronta. Él no es como esos vendedores que te van a vender el pañuelo y dicen: mira, con ese pañuelo tú te limpias, y solo el hecho de limpiarte, como anda un anuncio de jeans por ahí, va a hacer que cientos de chicas se acerquen a ti. Él no es como esos vendedores. Él dice: la realidad de mis caminos es este. Hay un camino ancho que te lleva a la perdición. Hay un camino estrecho, y el que yo te estoy vendiendo no es el en el que tú estás cómodo. Es el camino en el que vas a estar cohibido y estrechado. ¿Quién entiende al Señor? Pero insisto, Él lo hace para que nosotros
podamos decidir si realmente estamos interesados en seguir al Señor, o simplemente estamos en sus caminos por una sanidad, o por sentirnos cómodos y tranquilos, o simplemente porque hemos crecido en una familia religiosa y nuestra conciencia tiene que ser calmada solo porque vamos los domingos a la iglesia. Él dice, no, eso no es cristianismo, eso es religión. Y el cristianismo no es una religión, son dos cosas diferentes. En Lucas capítulo 14, versículos 25 al 35, también después de concientizarlos un poco acerca del significado de seguirle, Jesús insiste y repite el doctor Lucas algunas de las palabras que habla Mateo, y dice, si la sal pierde su sabor, ustedes son la sal, pero si esa sal se hace insípida o pierde ese sabor, ¿con qué se va a sazonar? Y más adelante dice, luego, si así sucede, esa sal no sirve ni siquiera para el muladar. ¿Sabe lo que es el muladar? ¿O era el muladar? Era el lugar donde echaban el estiércol. Usted sabe lo que es el estiércol, ¿verdad? No sabe. Lo que el maestro está diciendo es que si te niegas a sufrir por Cristo, en toda esta enseñanza del libro de Lucas, amando más la complacencia de los demás, eres como una sal que ha perdido su sabor. Si tú prefieres caerle bien a todo el mundo en la universidad y pasar con buena nota con el profesor, al quedarte callado, estás convirtiéndote en una sal sin sabor. Leo, pero es que tú no sabes lo que eso significa. Yo sé lo que significa. Bueno, pero quizás el Señor no sabe lo que eso significa. Sí, Él sabe lo que eso significa, porque es el ejemplo macro de persecución y señalamiento, de burla en su sociedad, en la época en la que vivió. Pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Son la misma gente, con diferentes ropas, el mismo corazón, guiado y controlado por el pecado. Es lo único. Es lo único. Siempre ha sido igual. El ser humano siempre ha sido igual. No venimos de la evolución. Siempre, desde el principio, después de Adán y Eva y su desobediencia, venimos con el pecado adentro. Venimos con la naturaleza pecaminosa. El sufrimiento por causa de la verdad de Cristo, jóvenes, y ese es un punto que yo quisiera que todos nosotros podamos comprender, es un distintivo de aquellos que siguen su causa. Bien dijo el apóstol Pablo a su joven discípulo y pastor Timoteo: todas aquellas personas que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Conocen el pasaje? ¿Conocen el pasaje? Parece que algunos de ustedes no lo conocen. Pero si tú quieres vivir para Dios, si tú quieres vivir para Cristo, no se molesten conmigo, es lo que la Biblia dice. Vas a sufrir algún tipo de persecución. Es elemental hablar de este tema, que insisto, yo sé que muchos de ustedes quizás lo estén viviendo el día de hoy, inclusive en su círculo en algunos de sus círculos de influencia. Pero el mundo en que nos encontramos hoy lleva una corriente de posmodernismo tan rápida que puede arrastrar a cualquiera que se crea firme en los caminos del Señor. Y esa corriente, jóvenes, precisamente, lleva a esta sociedad cada día más hacia una vida de libertinaje total, hacia una sociedad caracterizada totalmente por los antivalores. Fíjense cómo es que está la sociedad. Por un lado, la legalización de los matrimonios del mismo sexo. Eso viene para acá, no se preocupen, eso viene. Eso es un proyecto mundial. La unión libre en aumento. ¿Sabían que el divorcio, y las estadísticas dicen que el divorcio está disminuyendo cada día más? ¿Ustedes sabían eso? Que cada día disminuye la cantidad de divorcios en el mundo. Pero ¿saben por qué disminuye la cantidad de divorcios en el mundo? Porque aumenta la cantidad de unión libre en el mundo. Un lado disminuye, el otro aumenta. Los jóvenes y los adolescentes prefieren una música de Omega antes que escuchar una sinfonía, la sinfonía de Beethoven. Prefieren adorar y exaltar a Lady Gaga, la persona que más seguidores tiene en el Twitter,
si no me recuerdo. Una muchacha, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, una muchacha totalmente endemoniada, lamentablemente. Totalmente endemoniada. Miren sus canciones. Judas, Judas, Judas. ¿Alguien la conoce? La conocen, No, yo oigo 88.1 FM. La ponen a veces, pero... Y yo me pregunto, ¿por qué es necesario que estos artistas, esta y muchos otros famosos, fíjense, siempre están atacando a la Biblia, siempre están atacando a Cristo, siempre se están burlando de los cristianos, del cristianismo? ¿Por qué no se burlan del Corán? ¿Por qué no agarran a Mahoma? ¿Por qué no se burlan de Buda? ¿Por qué no se burlan de Brahma, el dios indio? ¿Por qué no agarran cualquier otro dios de los millones y millones de religiones que dice la enciclopedia británica que existen y que cada año se inventa? ¿Por qué no agarran cualquier otra cosa? No, pero a ellos les da con Cristo, con el Evangelio, con la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque los demonios los guían a eso. No hay otra razón. Es una sociedad que está preparando su generación para que también, aparte de todo esto, viva en anarquía. Miren cómo están los países árabes. Yo no sé si ustedes se mantienen informados, pero observen, bueno, ya Libia más o menos está arreglada, pero observen lo que sucede en Siria actualmente. Observen lo que sucede en España por los recortes presupuestarios. Cómo los jóvenes en Valencia, en Madrid y en varias otras ciudades salen a las calles, protestan, usan la violencia. Y si bien es cierto, hay cierta injusticia de parte del gobierno en los recortes radicales, no es menos cierto que a la luz de la palabra, esa no es la actitud. Esa no es la actitud. Dios no está de acuerdo con que usted agarre un palo y vaya frente al gobierno a darle par de palo a Leonel. Eso no está en la palabra de Dios. Porque Cristo eligió otro camino. Cristo eligió el camino de la paz. Y Cristo dice a través de su palabra, en el libro de Romanas, si tú sufres una injusticia, no te vengues, sino deja la venganza al Señor tu Dios y Él se encargará de hacerte justicia. Pero hoy día se promueve inclusive hacer a las canciones, los reggaetones, eso es un desorden. La letra de las canciones. Ustedes oyen y aparte de lo inmoral, siempre están con un tema de motivar hacia la violencia, hacia la anarquía. Anarquía significa no sujetarse a nada ni a nadie. Aún en la iglesia lo vemos. Nadie le gusta sujetarse a nadie. Si tú le llamas la atención a alguien, ya lo perdiste como amigo, lo perdiste como hijo, lo perdiste como discípulo. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere ni ha aprendido lo que la Biblia dice acerca de las autoridades que Dios establece. Porque no nos gusta sujetarnos. Hay una rebeldía enfrascada y arraigada en el alma nuestra. Y hasta tanto no tomemos ese corazón y lo postremos ante Cristo y le digamos, Padre, con tu palabra que es como un martillo, quebranta este corazón y hazlo conforme al tuyo. Hasta ese momento seguiremos igual y nos vamos a comportar igual aún dentro de la iglesia. El mundo en el sentido moral está empeorando, como digo. Pero si tú como cristiano del siglo XXI no aprietas tus pantalones, no fortaleces tus convicciones y te mantienes bajo la sombra del Altísimo y sabes en lo que crees y tomas la decisión de estar firme en la verdad, entonces cuando te lleguen las oportunidades donde confronten tu fe, donde alguien te diga, yo quiero que tú me hables, ¿por qué crees en Cristo? Oye bien, si no puedes pararte ante tus amigos y decirle, no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen porque no está en la Biblia eso, porque desagrada al Señor, si no tienes el poder y la capacidad de pararte como estos tres jóvenes en el libro de Daniel, que se pararon frente al presidente y le dijeron, no nos importa, de hecho, no es necesario que te hablemos de este asunto. O sea, a mí no me desmuela, yo sé que tú eres el presidente, el dueño y rey de todo el imperio de esta época. Y que yo estoy por debajo de ti, pero no me hables de ese asunto, porque lo que tú dices es antibíblico. Yo voy a obedecer a Cristo, aunque me metas en el horno. Y yo quiero que tú sepas que aunque me metas en el horno, mi Dios tiene poder para sacarme del horno. Pero noten ustedes la convicción a la que habían llegado esos jóvenes, no dije viejos, no dije adultos, no dije hermanos que van los martes a la iglesia a coger oración y estudio bíblico y que son fieles, dije jóvenes, es lo que la Biblia dice. Noten ustedes la convicción que tenían. Ellos dicen, no es necesario que te hablemos de este asunto, no es necesario,
Porque aún si nos metes al horno y aún muramos, vamos a morir con la cabeza en alto, porque le creemos a uno que es el Rey de Reyes y que también es la resurrección y la vida. ¿Estás tú dispuesto a hacer eso? No respondas. Evaluémonos. Una de las personas que ha sido más confrontada con este mensaje es Leonardo Meyer. Si alguien no lo conoce, es el que le está hablando. Pero a la luz, jóvenes de los últimos tiempos, es increíble la necesidad que tenemos de conocer a Cristo y de estar dispuestos aún a dar nuestras vidas por el Señor. O vivimos en una forma contracultural, dijo un pastor recientemente, o no somos sus discípulos. Cristo dice, si quieres seguirme, te va a costar todo lo que eres y todo lo que tienes. Y Él nos pregunta, ¿aún así lo quieres? Lucas capítulo 14, versículo 26 al 35, el Señor dice lo que acabo de mencionar de una manera más amplia. Escuchen lo que dice el Señor. Si alguno viene a mí, noten ustedes este pasaje y la importancia de este punto, y no aborrece o no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar un edificio, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el fundamento o la zapata y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo, mira, este hombre comenzó a construir y no pudo acabar. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia, jóvenes, oigan, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Has renunciado tú a todo lo que posee? ¿Hemos renunciado aún al gobierno de nuestras propias vidas? Porque si eso es negativo, necesitamos pedir al Señor hoy, esta noche, Señor, concédeme la fuerza para ser tu discípulo, porque no lo soy. Amén. Es lo mismo que Cristo está haciendo acá. Él usa un recurso literario. Él dice, tú tienes que odiar a tu familia. O sea, a menos que tus relaciones familiares, de pareja, de amistades, esté por encima, esté por debajo de mí, de mi relación o de tu relación conmigo, no puedes ser llamado mi discípulo. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto, si el Señor te lo pide, a dejar a tu novia por seguirle? No me responda. ¿Estás dispuesto a dejar un trabajo por seguir a Cristo, por seguir su palabra, por obedecer su palabra? Porque ese trabajo no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto? Muchos de ustedes que están en noviazgo, que quizás no son la voluntad de Dios como nosotros decimos, ¿estás dispuesto a que si el día que el Señor te diga, mira mi hijo, no estás en mi voluntad con esa muchacha, o mira muchacha, hija mía, no estás en mi voluntad con este muchacho? ¿Estás dispuesto a sufrir el dolor emocional de dejar a ese muchacho, a esa muchacha, por amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? No me respondas. Autoevalúate. Jóvenes, Cristo está por encima de nuestras relaciones. Interesante, ¿no? Confrontativo este mensaje. Hemos sido llamados no solo a creer en Cristo, sino también a padecer por Cristo. ¿Sabían eso ustedes? Quizá para muchos de ustedes este mensaje es nuevo. Nunca lo habían escuchado en toda su vida. Porque lo lamentable es que muchas veces en nuestros púlpitos de iglesias, en toda la República Dominicana, toda Latinoamérica y en gran parte del mundo, no se predica el mensaje de la palabra de Dios. Y ustedes saben lo que yo quiero decir. Esta sociedad cada día crea un escenario peor, donde se presionará aún más a los jóvenes creyentes a renunciar a su fe. Pero eso es precisamente lo que el Señor ha dispuesto para que en estos últimos tiempos, en estos tiempos donde la oscuridad del pecado se hace más y más densa, dicen los científicos que de 2 a 3 de la mañana, básicamente,
Es donde la noche alcanza su densidad más alta en cuanto a oscuridad se refiere. Lo que la Biblia nos muestra es que más o menos estamos viviendo estos últimos tiempos de una oscuridad tan densa que aún la luz más pequeña, aunque tu vida sea como un bombillo de bajo consumo, se ha de remontar esa luz y ha de alumbrar en medio de las tinieblas. Y Dios ha elegido el sufrimiento. Dios ha permitido, jóvenes, que tú y yo suframos por causa de su nombre. Dios lo ha diseñado así. Que seamos burlados, que seamos marcados por otros, que por causa de que nuestros pensamientos y principios son diferentes, el mundo nos aborrezca. ¿Vale la pena? Quizás va a surgir la pregunta, yo me la hice y me la he hecho tanto tiempo. ¿Vale la pena perder amigos, perder familiares? Saber que un amigo te sacó de sus círculos, te sacó de sus contactos en el Hotmail o en el Facebook porque tú eres cristiano. Y yo quiero aclarar aquí, yo no estoy hablando de sufrir por Cristo por causa de una irresponsabilidad, son dos cosas diferentes. ¿Y por qué te botaron del trabajo? No, lo que pasa es que fue por causa de Cristo, ¿sabe? Sí, pero ¿qué pasó? No, yo leía la Biblia de 8 a 6. Y tú no trabajabas. Sí, estaba en el trabajo, pero Cristo es primero. Eso no es sufrir por Cristo, ¿eh? Eso no es sufrir por Cristo. Eso se llama irresponsabilidad. Son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Me siguen? Pero vale la pena. ¿Qué es aquello que Cristo promete que dignifica el sufrimiento que podamos tener por causa del Evangelio? Me pregunto, ¿qué tiene Cristo o es Cristo para que nosotros suframos el desprecio y odio de este mundo por su causa? Que perdamos nuestra reputación, nuestra popularidad por seguirle. ¿Es Cristo más precioso aún que nuestras propias vidas? Son preguntas que yo pienso que en este escenario de lo que estamos observando en la palabra debemos hacernos. ¿Por qué vale la pena sufrir por causa de Cristo? ¿Por qué sufrir por Él aún hasta la muerte? Porque es ahí donde Él nos llama. Yo quiero darte una sola razón. Y esa razón, ¿sabe cuál es? 20 siglos atrás, el monte de la calavera, el Gólgota, en medio de dos ladrones, el Dios hecho hombre es crucificado por causa de tus pecados, por causa de mis pecados. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado. ¿Ha sido despreciado alguna vez? Cristo fue despreciado también. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos que estaba siendo herido y golpeado por Dios. Y fue así de hecho. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precioso de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jóvenes, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno hizo lo que quería, cada uno. Pero el Señor cargó, Dios nuestro Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A raíz de la muerte de Cristo, a raíz de su crucifixión en la cruz, testificada 700 años antes, y aún 6,000 años antes o 4,000 años antes, en el Génesis capítulo 3 versículo 15, consumada en el año 30 después de Cristo, precisamente según la historia, se demuestra el amor de Cristo, que es lo que cautiva el corazón de los hombres. ¿Qué hizo? Que estos millones de cristianos que mató Nerón, ellos decidieran ir a la tumba, ir a la muerte por causa de Cristo. ¿Qué hizo que Pablo, este hombre que era un sádico, que era un perseguidor de la iglesia,
tuviera que detenerse en su vida en un momento y de él comenzaban posterior a ese encuentro que tuvo con el Señor, testificando de su persona con estas palabras: hoy vemos a este hombre que antes asolaba la iglesia, hoy predica la fe que antes perseguía. ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió en el corazón de estos hombres? No eran hombres analfabetos, eran hombres preparados, eran hombres con maestría, eran hombres intelectualmente capacitados. Pero un día sucedió lo que hoy necesitamos que suceda en el corazón de toda la juventud aliancista, en el corazón de todos los adolescentes y jóvenes de la República Dominicana y el mundo. Este hombre, camino de Emaús, capítulo 9 del libro de los Hechos, es detenido por una luz que lo dejó ciego físicamente, y en medio de esa luz una voz como de trompeta, una voz potente, una voz con poder que atravesó su alma y su espíritu y le dijo: Pablo, o mejor dicho, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al escuchar esa voz, algo sucedió de manera espiritual en su alma. Esa voz pudo meterse por sus sentidos y atravesar su mente, llegar al corazón, meterse en las coyunturas y tocar las fibras más íntimas de este hombre. Y en respuesta o reacción a esa voz, él dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Has escuchado esa voz? Mi oración es que el Señor te conceda escuchar esa voz. Que Dios nos conceda escuchar esa voz. Esa es la voz que hará que nuestros corazones sean cautivados por su amor. Y que podamos decir como el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a morir por Cristo? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra reputación? Una de mis oraciones en los últimos meses es: Señor, yo te ruego que el amor de Cristo pueda superar el amor que yo tengo por mi reputación. Amamos mucho nuestra reputación. Queremos quedar bien con todo el mundo. Por eso no queremos pasar vergüenza. Pero Cristo dice: si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti en el final de los tiempos. Jóvenes, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena sufrir por Cristo. Y yo quiero terminar este tiempo con una recomendación que hace un historiador, ni siquiera cristiano, de la época de la iglesia primitiva, para responder a la pregunta: ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para pagar el precio de seguir a Cristo aún hasta la muerte? En primer lugar, este hombre, que no era cristiano, insisto, él describió lo que vio y que caracterizó a los hermanos de la iglesia primitiva con las siguientes cualidades. En primer lugar, ellos eran celosos por lo que creían. Jóvenes, el estudio profundo de las Escrituras, la memorización y meditación de la Biblia seria, provocará por el obrar del Espíritu en nosotros un celo por las cosas de Dios. Él dice: la doctrina de la inmortalidad de estos hombres, en la que estos hombres confiaban, era evidente. La resurrección de Cristo, oigan bien, de entre los muertos, es el fundamento de la fe cristiana. Y por consiguiente, cuando Cristo se levanta de los muertos, garantiza también nuestra resurrección. Número 3, él dice: los poderes milagrosos que lo acompañaban. Una experiencia del verdadero evangelio de Cristo, el que la Biblia enseña, nos llevará a distinguirnos o a distinguir el poder del evangelio en medio de nuestra sociedad. Número 4, la pureza y santidad de estos creyentes. Un interés vehemente, un interés apasionado por la santidad y la pureza en nuestras vidas, va a demostrar a otros, a pesar de que tengamos que sufrir, que nosotros llevamos en serio lo que creemos. Y finalmente, la unidad y disciplina que manifestaron los creyentes. El amor entre aquellos que profesan ser cristianos es evidente
o mejor dicho, es evidencia contundente para los que no creen en Cristo de que Él es digno. Y cito estas palabras para cerrar de este historiador al hablar de los primeros cristianos, modestos y humildes. Miren cuál era el pensamiento de este hombre que refleja el pensamiento de la sociedad de la época. Pequeños e insignificantes en su apariencia, pero con la firme conciencia de su origen divino y de su destino eterno. Sin plata ni oro, pero ricos en dones, fuertes en fe, fervientes en amor, gozosos en la esperanza, cargando en vasos terrenales los tesoros imperecederos del cielo. Se presentan a sí mismos en el escenario de la historia como la única religión verdadera y perfecta para todas las naciones. El estar conscientes de que la fe en Cristo producirá odio de parte de la sociedad hacia nuestras vidas solo por seguir a Cristo nos preparará para el sufrimiento que posteriormente vamos a experimentar. Jóvenes, sepan que la cruz es la evidencia del amor más perfecto, porque allí Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros, y que esa cruz es la muestra generadora de esperanza para todo aquel que pone su fe en Cristo. Que no importa que yo sea burlado, que no importa que sea marginado, estigmatizado o rechazado, que mis padres me tilden de loco, que mis amigos me abandonen, que todo el mundo me haya sacado de ese círculo, yo sé que vale la pena sufrir ese agravio. Jóvenes, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena sufrir por Cristo y vale la pena morir por Cristo. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your love on the third shoulder. To follow your command.
could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way. And let my song forever be. Our only boast is you. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah. Padre, te damos gracias en esta noche que nos das el privilegio de compartir tu palabra. Señor, danos las fuerzas. Somos frágiles, somos débiles, somos incapaces. Solo tu amor cautivando nuestras almas puede, por tu Espíritu, lograr que seamos una luz en medio de las tinieblas. Jóvenes, no teman a los que matan al cuerpo, pero al alma no pueden matar. Porque son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que no tengan miedo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea igual al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque si sufrimos por Él, también reinaremos por Él.